Mayalen y bienvenidos a todos, a todas. Ayer ya tuvimos el primer encuentro literario, conocimos a 5 de los seleccionados en literatura. Hoy vamos a conocer a los 4 que restan. Simplemente recordaros que a la convocatoria de encuentros se presentaron 25 trabajos. El jurado, compuesto por Edoy Echarte, Laura Chivite y Javier López Menacho, que están por aquí en la primera fila, seleccionaron 9 trabajos. Ayer conocimos 5 y vamos a conocer otros 4. El jurado tutorizó durante el mes de verano los trabajos de los 9 trabajos. Contactaron con cada uno de los chicos para proponerles opciones de mejora, sugerencias, comentarios a los textos. Ellos han podido trabajar después cada uno su texto hasta entregarlo. El 5 de octubre lo entregaron en su versión final, que es la que el jurado después deliberará y seleccionará a los 2 ganadores. Entrega de premios que tendrá lugar a la 1 y que espero que os quedéis. ¿Qué vamos a hacer en el acto de hoy? Vamos a tratar de conocer mejor, cómo son esos trabajos, qué cuestiones plantean y, sobre todo, tratar de conocerles a ellos en su posición de escritores y escritoras. En el diálogo de ayer estuvimos comentando cosas como la necesidad de pertenecer, cómo la literatura, la escritura, influye en la creación de un yo, de una personalidad. Yo creo que en el acto de ayer sobrevoló en muchos momentos del debate la cuestión de si la literatura que yo escribo forma parte de mi construcción vital. De alguna manera, los escritores que ayer hablaron iban contando una experiencia que le sucede a todo escritor, que es que cuando el texto empieza a aparecer en la pantalla del ordenador o en el papel, el escritor no sabe muy bien lo que está apareciendo allí. ¿Tiene un plan previo o no? Algunos escritores de ayer nos comentaban que escribían por pura intuición, sin un plan. Otros sí escribían con un plan. Otros mezclaban una intención fuerte con una intuición literaria en el momento. Pero, en todo caso, todos los escritores van conociendo qué es lo que va apareciendo en el papel, como si fuera un desdoblamiento del yo, conforme lo van escribiendo y después las sucesivas etapas de lectura y corrección. La literatura es una especie de maniobra misteriosa en la cual no tenemos un control total sobre lo que queremos hacer, no hay un hilo directo entre nuestra imaginación y lo que va apareciendo en el papel. Y hoy vamos a charlar de ese y otros temas, pero antes voy a presentarlos para que los conozcáis. Les he pedido a ellos, hemos preparado esta charla durante algunas reuniones que hemos mantenido, reuniones que se discurrieron en un buen tono y nos lo hemos pasado muy bien preparando este acto, y les pedí a ellos que me dijeran cómo quieren que yo les presente. Es su puesta en público, esta es una puesta en público de ellos, de ellas y también de sus obras. Así que voy a presentarles tal y como ellos desean ser presentados. Tengo a Paula Perurena a mi izquierda, tiene 22 años, es de Leiza, dice que es desordenada y despistada. Este año es su último año como estudiante, dice que sus 2 aficiones favoritas son la música y el baile, y además, aunque no lee mucho y escribe todavía menos, dice ella, está descubriendo que son sus segundas aficiones favoritas, la lectura y la escritura. Paula, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito nerviosa. ¿Un poco nerviosa? Sí, pero bueno, bien. Pero eso se pasa. En hora y media se pasa. ¿Sí, no? Sí. Paris Ramírez presenta su primer poemario, se titula Río Ves. Su nombre completo es Paris Ramírez Acosta. Actualmente se encuentra cursando el 4º curso del grado de Literatura y Escritura Creativa en la Universidad de Navarra. Paris nació en México, es aficionado al cine, la música y la literatura. Su poemario Río Ves es una obra que entrelaza poesía y alienación, un viaje que denuncia las tensiones sociales y reflexiona sobre la deconstrucción del yo. Paris, buenos días, ¿qué tal? Bien, contento. ¿Cómo estás? Sí, contento de estar acá. ¿Contento? ¿Nervioso? Un poquito. ¿Un poquito? Sí. Bueno, ya iremos soltando. Julen Azcona nació en Estella Lizarra en 1995, es escritor y periodista. Ha publicado las novelas Lodo y La última sauna del mundo en la editorial Dos Bigotes y varios relatos en sellos como SM, Casapaís o digo.palabra.txt. En 2023 ganó la beca de escritura de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y formó parte de su 22 promoción. Casi digo 22ava.
22 promoción. Muy Yule, bien. buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, también un poco nervioso. ¿Un poco nervioso? Pero bien. Bueno. Laura Gutiérrez nació el 24 de octubre de 2001, es decir, ha sido tu cumpleaños. Sí. Su pasión por la literatura Navarra, actual de formación del profesorado de la UNED y trabaja como profesora de inglés. Laura, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha caído el cumpleaños? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, sabemos quiénes son, sabemos qué han hecho, sabemos qué les gusta, sabemos en qué ámbitos se han movido hasta ahora. Lo que me gustaría saber ahora es cómo sois vosotras, en relación a las obras que habéis presentado, las obras que van a concursar al certamen y que han sido elaboradas no solo antes de mayo, sino también en verano. ¿De dónde nacen vuestros proyectos? Sería la pregunta concreta. ¿Cuál ha sido el motivo para escribir los trabajos que habéis presentado? Si os parece, empezamos por aquí. Paula, cuéntanos un poco. Mi trabajo se llama Uñaz de Sorra, que significa dolor sordo, y trata sobre una hija que tiene que convivir con un padre que es alcohólico y además tiene insuficiencia muscular. Entonces, bueno, también cobra mucha importancia el hecho de que esté situado en un pueblo pequeño, entonces los temas que se tratan yo diría que son o el cuchicheo de los pueblos y una inseguridad social o la presión social, y también eso, el hecho de tener pues una situación familiar complicada. Y yo diría que es una narrativa biográfica. ¿Y por qué escribí? Yo vi que se podía participar en los encuentros, no sabía nada de los encuentros y dije, bueno, pues voy a participar. Y luego pensé sobre qué escribir y me acordé que en mi pueblo justo 3 chicas más jóvenes que yo, hermanas entre ellas, estaban teniendo que convivir pues, con una situación similar a la que describo en el texto, y corrió la voz de que todo esto estaba ocurriendo y yo sentía bastante ira de cómo se estaba tratando este tema en el pueblo y dije, vale, pues quiero escribir algo que les pueda ayudar y eso, escribí con la intención de calmar ese dolor que puedan sentir, aunque yo sé que ese texto no va a llegar a las manos de ellas, o sea, nunca lo van a leer, pero sí, por eso lo escribí. Pero tenías un destinatario virtual o imaginario muy concreto, entonces. Sí, o sea, sí, estaba pensando todo el rato en ellas. Tú te dirigías a un alguien concreto, muy concreto, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, no me dirijo a ellas en el texto, o sea, es en primera persona, hablo de mí misma, pero sí que justo al final, creo que es como la última oración, sí me dirijo al lector y estoy pensando que el lector son ellas, aunque, o sea, como he dicho, nunca vayan a leer el texto, sí estaba pensando en ellas. Bueno, luego te preguntaremos algo más sobre esto, me parece muy interesante. Paris, cuéntanos. Sí, bueno, mi poemario se llama Ríos, y yo la verdad es que no empecé a escribir teniendo en cuenta formar un poemario o algo más cerrado, sino que más bien yo diría que recoge toda mi experiencia como escritor de poemas y empezó realmente a cobrar forma, porque yo empecé escribiendo como una poesía, yo diría, un poco más comprometida o que sí, que con formas más métricas más rígidas o lo que sea, hablando también de mí, pero igual denunciando un poco el mundo, intentando explicar mi país, mis relaciones. Y luego un momento donde, no sé, una noche me puse a escribir otra cosa más libre, donde yo me divertía más, pero que a su vez yo creo que era en verdad, después de todo el recorrido que había hecho como lector y como escritor, como que ya me pude por fin permitir a jugar un poquito más con los temas, atreverme más a decir cosas, intuiciones que quería ver plasmadas en un papel, pero que no me atrevía a decir, a jugar más también con los espacios en la página, que me divierte mucho porque, ¿no? Como ya mencionó Roberto, me gusta mucho el cine, entonces la imagen quería que se viera tanto en lo que dice la palabra como en el formato también de la hoja, ¿no? Entonces es en verdad una exploración, yo creo, de intentar encontrarle un lugar a la poesía en el mundo, y sí, es como lo que yo fui haciendo un poquito a lo largo del recorrido de escritura, y ya
cuando encontré esto último que dije, pude tirar de ahí y ya fue cuando pude darle más estructura. Y sí, más o menos eso. Indagación, exploración, has hablado de México, has hablado de partes de ti, Sí. cosas que quizás no habrías dicho de otra manera y sí las dices a través del poema. Ahí hay un rico mosaico, Sí. ¿no? Muy diverso, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, básicamente eso. Porque claro, o sea, yo cuando escribo Riobes, yo me refería más a mi última etapa como otro poeta, pero en verdad ahora lo que he visto es que en verdad engloba todo lo que he escrito, porque ha sido un proceso que me ha llevado hacia acá y todo sigue siendo yo, de cierta forma, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que se cierra bien ya el concepto del... Bueno, ayer hablamos mucho de esto, no sé Sí. si hoy nos va a dar tiempo, pero ayer hablamos mucho de esto, las diferentes capas de escritura que van influenciando las diferentes capas del yo y cómo se van mezclando. Julen, buenos días, cuéntanos. Tenemos poetas a vuestra izquierda, narradores a vuestra derecha, todos con camiseta negra. Cuéntanos, incluido yo, cuéntanos, Julen. Estoy de acuerdo. Para venir iguales, no, eso va. Pues cuando pienso en el origen de mi novela, que se llama La Reina de Larga, siempre explico que yo ya he escrito algunas novelas, entonces quería ponerme un reto formal para la siguiente y me interesaba explorar la oralidad, la primera persona y se estaba yendo el juego. Bueno, se me escucha, ¿no? Ah, vale, ahora. Y entonces ya en mis novelas había explorado la primera persona, había explorado la primera persona en monólogos bastante largos, frases bastante largas, y me interesaba probar a lo mejor escribir una novela que solo tuviera una única frase muy larga, que fuese un único pensamiento de un personaje. Y hay una novela que se llama Patos Newburyport, de una autora escocesa que salió en 2019, que ya proponía esto mismo. Ya era una frase, además era muy radical porque eran 1200 páginas de un solo monólogo interior. Era una ama de casa en una cocina haciendo pasteles. Y entonces me fascinó esa idea, leí la novela, me encantó y yo quería hacer algo así. Entonces ya empecé a pensar la idea de que el personaje fuera una mujer. Y hasta ahora había escrito mucha primera persona, pero siempre muy desde yo, desde personajes muy cercanos a mí. Y entonces estos encuentros ha sido curioso porque me ha activado una cosa de esta novela que no había explicado nunca antes o no había hablado mucho y he pensado explicarla aquí ahora. Y es que al traer la novela a Navarra, la novela está ambientada en Navarra y en general las cosas que escribo suelen estar ambientadas en Navarra. Pero esta vez ha sido como la primera vez que traigo algo que he escrito como a un entorno de muchas personas de aquí, ¿vale? Y entonces mucha gente me ha preguntado de aquí de Encuentros que si La Reina de Larga está basada en La Reina de Larga, que es un concepto que solo podemos entenderlo aquí, y es que hay un personaje histórico de Pamplona que se le llamaba La Reina de Larga, que era una funambulista del siglo XIX, una mujer que iba como de pueblo en pueblo y tal, y le llamaban La Reina de Larga. Y es verdad que el nombre sí que es verdad que me inspiré en este personaje. Bueno, existe una obra de teatro sobre ella y tal. Lo que pasa es que, claro, la novela ya no tiene nada que ver con la idea de ese personaje. Entonces yo ya me había olvidado por completo de esta referencia, pero como el título sigue siendo La Reina de Larga, es verdad que la gente me lo ha recordado mucho. Y sí que es cierto que puede que venga de ahí, porque sí que pensé, joder, ¿y si esta señora del siglo XIX en realidad siguiera existiendo hoy, no? Entonces mi personaje es una mujer mayor que cree haber vivido muchos años. Es una mujer que cree ser, no sé si inmortal, pero sí una especie de bruja que lleva siglos en el planeta, y entonces pudo no haber sido la reina de Larga del siglo XIX, pudo haber sido muchas cosas. Entonces mi personaje me gusta la ambigüedad, me gusta que sea un narrador no fiable, me gusta que pueda estar diciendo la verdad todo el tiempo o la mentira todo el tiempo, que sea o no una bruja. E incluso explica que hay una hija suya que lleva 20 años sin hablar con ella, que a lo mejor viene a visitarla ese mismo día, hay una tensión ahí con ese personaje, pero todo el tiempo me interesaba que no se supiera muy bien quién es esta persona. Pero bueno, sí que finalmente abandoné toda referencia a ese personaje histórico ya no está en la novela, se mantiene el título y quién sabe si ese título también a lo mejor cambiará, pero bueno, ese es un poco el origen. Y no se me está escuchando en el micrófono, creo, pero bueno, creo que estoy proyectando. ¿Ah, sí? Ah, vale. Lo han recogido todo. Genial. Dices reto formal, dices narrador no fiable o poco fiable. A ver, rápidamente, ¿qué es esto de
del narrador poco. ¿Qué pasa? ¿Que los narradores no son fiables? Claro, pues que está el narrador omnisciente, que puede ser un narrador que es como un dios y que todo lo que él cuenta está pasando de verdad, ¿no? Y entonces nos gusta a veces leer algo y saber que lo que estamos leyendo está pasando. Entonces a mí me interesa, en mi escritura, que lo que estamos leyendo a lo mejor ni siquiera está pasando, que es un poquito truquito ahí de la ficción dentro de la ficción y además en la primera persona se puede hacer esto mucho, porque yo te cuento mi percepción de mi personaje que está viviendo dentro de sí mismo, pero quizá el entorno no está viviendo la misma realidad que lo que mi personaje cree vivir. Bueno. Tú te has planteado un reto formal y le planteas entonces un reto al lector. El lector debe decidir si lo que está contando tu narradora responde a una realidad personal. ¿Sí? Muy bien. Laura, cuéntanos. También prosa, ¿verdad? Sí, yo en mi caso he presentado una colección de cuentos que se llama Todo se desvanece y mi proyecto en verdad ha surgido de como dos fuentes diferentes. En primer lugar, surgió a través de una lectura que hice hace ya bastantes años, que fue leer el libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, porque lo leí y me quedé fascinada, pero completamente fascinada con la atmósfera del pueblo que se representa en ese libro, ¿no? Que es una atmósfera muy de misterio, de las voces que se han quedado, de las personas que han vivido en ese pueblo. Y desde que lo leí, supe que tenía que escribir algo así yo, ¿no? Muchas veces he escuchado la idea de que hay que escribir el libro que querrías leer. Y en este caso para mí fue que se me quedó esa atmósfera en mi interior y tenía que escribirla yo también. Bueno, y hacerla mía, obviamente. Y por otra parte, mi proyecto surgió un poco de una inquietud mía. Muchas veces mis proyectos surgen de inquietudes, tengo como temas rondando en mi mente y necesito sacarlos de alguna forma o explorarlos de alguna forma. Y yo creo que también precisamente por eso me gusta el hecho de escribir, porque me permite indagar en una nueva realidad, o indagar en la realidad de alguna otra forma. Y en este caso fue el tema del silencio, ¿no? Que creo que es un tema, no sé, siempre ha sido un tema muy personal mío, del silencio, de por qué callamos o por qué decidimos hablar, de qué es ese silencio y cómo nos influye el silencio en las relaciones con otras personas. Entonces, a través de estas dos ideas principales surgió este proyecto, que, como he dicho, se llama Todo se desvanece, y es un ciclo de cuentos. He presentado los 3 primeros cuentos y eso, y lo que narro es, bueno, he creado un pueblo ficticio que se llama Mudavilla, y lo que narro es cómo ese pueblo va decayendo hasta convertirse en un pueblo fantasma, en un pueblo en el que ya no vive nadie, que está derruido, y en un pueblo básicamente en el que ya no se puede vivir. Entonces, narrar la decadencia hasta que se destruye el pueblo. Y ese, como he dicho, es un ciclo de cuentos, lo que viene a decir que está formado de cuentos individuales en los que en cada cuento cuento una historia completa con unos personajes propios y una historia que comienza y acaba, pero mi idea es que si se leen como conjunto se ve la historia en general. Es decir, que hay como varias historias, está la historia individual de cada cuento, pero al leerlos como conjunto también se llega a descubrir la historia del pueblo, la historia de Mudavilla y lo que pasa con él. Cuentas la historia de un pueblo Mudavilla desde casi se funda hasta su declive y presencia fantasmal. ¿Cuál es el arco temporal que te has planteado? ¿Cuántos años de narración vas a englobar en tus cuentos? Sí, básicamente quiero contar toda la historia del pueblo, entonces desde que se creó hasta que desaparece, y son como unos 100 o 200 años, o sea, mi intención es contarla a través de varias generaciones, ¿no? Y cómo cada generación vive en ese pueblo y qué va pasando desde que se funda hasta que desaparece. Bueno, vemos retos literarios ambiciosos y potentes, es decir, falta de ambición no se le puede achacar a los seleccionados. Una situación social que indigna a Paula y quiere repararla, aunque sea virtualmente a través de la literatura, exploración de un paisaje real, como es la Ciudad de México, a la vez que se explora a sí mismo, una narradora que cuenta todo su mundo interior, donde puede haber parte de verdad, parte de mentira, parte de exageración, parte de delirio, parte de realidad, y un arco temporal de 100 o 200 años en un paisaje muy concreto. Yo creo que son 4 proyectos que apetece leer, ¿no? Sí, ¿no? Gracias.
Os voy a preguntar cosas que habíamos preparado. Vamos a hablar del tema de la mirada en el texto. El texto siempre plantea una mirada. Los textos siempre se escriben desde una manera de mirar muy concreta. No me importa que sea verso o que sea prosa. Y también plantean cómo esa mirada que se sitúa en el texto para desplegar sus contenidos influye en la mirada del otro y viceversa. La mirada del lector influye en cómo es expresado ese texto. Quería que habláramos un poco de este tema, del tema de la mirada. Yo creo que en algunos casos es muy, muy evidente que os estáis planteando este tema. No solo tenéis una mirada desde la que situáis vuestros textos, sino que además os lo planteáis reflexivamente, ¿no? Quería preguntaros, ¿vuestros personajes tienen en cuenta al otro en su actuar? ¿Sufren el desgaste de la mirada ajena? Los personajes que habéis puesto en escena. Y para los poetas, la pregunta análoga sería, ¿vuestros versos acusan la mirada del otro? Si queréis, podemos empezar por aquí y vamos contando. ¿Tus versos acusan la mirada del otro? Ay, perdón. El verso de Es una Paula narrativa. no son versos, es relato. Es relato. ¿He Es dicho una narrativa? narración. Has dicho verso. Y es narrativa. Eso. Perdón. Cierro. No pasa Estoy nada. diciendo todo el rato, además. No sé por qué. Sí. es verdad. O sea, Pero lo de que vais con la camiseta negra, sí. Sí, pero estamos de acuerdo. Dale, Paula, dale. en mi texto, o sea, claro, mi protagonista pasa de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Entonces sí que cuenta cómo el hecho de tener un padre con problemas de alcohol le afecta en cuanto a la mirada ajena, porque, claro, en los pueblos, bueno, ella explica que ese pueblo está gobernado por la ética de las viejas del pueblo. Esas viejas se sientan en un bar cada tarde y o sea, tienen como la potestad legislativa y judicial, dicen lo que está mal de lo que está y diferencian lo que está bien de lo que está mal, es como que juzgan y crean la ley. Entonces, esta hija siente esa mirada ajena y siente que no es parte de esa ley por el simple hecho de tener un padre con problemas de alcohol, y también incluso lo comento un poco por encima, por estar como metida en proyectos sociales o políticos. Y claro, al final los pueblos, al ser sitios tan pequeños, no hay tanto margen para ser diferente, o a la mínima que sales de esa normalidad llamas mucho la atención. Y entonces sí que tiene en cuenta mucho esa mirada ajena porque, o sea, es una persona bastante insegura con este tema. Y ¿qué más podría decir? Eso, y ella nota cómo se cuchichea sobre ella y sobre su padre, y nota cómo por el simple hecho de ser hija de su padre, pues ya tiene unos elementos que se le ponen. Esa ética, ya has dicho, la ética de las viejas del pueblo. Es decir, una mirada sobre las cosas que determina qué está bien y qué está mal. Eso. ¿Sí? Ahora, o sea, haciendo un poco de autocrítica, ¿por qué solo las viejas, no? ¿Por qué no los viejos? Y eso también, o sea, lo he pensado a raíz de haber escrito esto. Siento que tiene su sentido porque, o sea, todo esto es bastante real. Está como situado en mi pueblo real, y sí que justo son las chicas las que están siempre en los bares y sientes que te están juzgando, pero también los viejos te pueden juzgar de otra manera, pues no tan explícita, vamos a decir, o no tan profunda. Y también, claro, hablo de que las abuelas son las que juzgan, pero en realidad son el mero reflejo de la sociedad. Pero claro, como es una cría la protagonista, ella cree que son las viejas del pueblo y además es a la parte que tiene acceso ella, la que escucha a ella, ¿verdad? Es lo que vive, es lo que tiene más cerca. Bueno, te he metido en poesía, vaya, y lo he dicho varias veces además, ¿no? Sí. París, cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que mi poemario yo diría que está repleto de ojos, igual para traerlo a algo más físico, ¿no? O sea, el ojo como espacio para la recreación del yo, el ojo como un ojo que llora, un ojo que desea, un ojo que acusa también, un ojo como villano de ti mismo, ¿no? Como que se ve en el espejo, pero luego la mirada de regreso es sí, como que juzga mucho al individuo también.
Y es que a mí me interesa bastante el tema de ver y ser visto. Yo creo que da para un montón. Y particularmente también el tener como una mirada borracha sobre la vida. Que sí que es verdad que te da para muchísimo juego, especialmente cuando se trata de escribir, pienso yo, porque, bueno, particularmente, ¿no? Es que ver a otra persona es, particularmente hoy en día, que puedo tener una persona al lado de mí, pero al mismo tiempo que está al lado de mí está lejísimos, y es como un mundo enteramente distinto, y verlo es como una aproximación mía para poder yo hacerme mis ideas, y cuando me ven también yo pienso que se están haciendo sus propias ideas de mí, que nada es cierto, pero al mismo tiempo sí que lo es en nuestra interioridad, ¿no? Y el espacio que tenemos aquí es físico, pero también es una idea nada más, ¿no? Particularmente hoy en día, pienso yo. Entonces sí, yo hablo bastante de eso y es un tema que me gusta y que también quiero seguir explorando conforme voy avanzando, yo creo, en el futuro. ¿Julen? Sí, en mi caso también se parece un poco a lo que ha explicado Paula, que está ambientado en un pueblecito de Navarra que no termina de especificarse cuál es un pueblo ficticio, pero me interesaba la idea de cómo esta mujer puede que sea una bruja, todo el pueblo le tiene un poquito de miedo, nadie no se relaciona con el pueblo, ya está aislada en su casa con su gato, con su huerto, ella está un poco así con sus pócimas y sus cosas, ¿no? Pero claro, una novela, o al menos la novela que yo quería escribir, no se sostiene simplemente con una mujer sola en su casa, entonces que yo necesito además cuando escribo que mis personajes interactúen entre ellos, ¿no? Y hay una cosa, por ejemplo, que explica Sally Rooney, la escritora irlandesa, de cuando ella desarrolla sus novelas, ella nunca desarrolla un personaje y hace la novela alrededor, sino que siempre hay un personaje y otro, o sea, siempre mínimo dos personajes, y ella lo que va a explorar en la novela es cómo esos dos personajes se encuentran, se desencuentran y a ver hasta dónde puede llegar esa relación a desarrollarse. Entonces yo tuve muy claro la voz de mi personaje y quién era mi personaje, pero necesitaba de otros para completarla a ella, ¿no? Y lo que me vino, una de las cosas que me vinieron fueron un grupo de chicos jóvenes, porque me parecía todo lo contrario a ella. Ella representa la vejez, también representa un poco la locura, y de pronto hacerla interactuar con unos chavales jóvenes del pueblo que están montando un grupo de música, que son además como muy chicos como lo que podemos encontrar en nuestra sociedad, y ella, bueno, pues entra en sus vidas con sus artimañas, una mujer muy mayor, y ese contraste me ha alimentado muchísimo la novela, mucho más. Creía que iba a ir más por cosas más mágicas, más místicas o más familiares, y al final el centro de mi novela ha acabado siendo la relación que tiene esta mujer con una cuadrilla del pueblo. Califícala un poco, porque Paula la ha calificado un poco negativamente, es decir, hay una mirada del otro limitante, Paris creo que inquietante. Vale. En mi caso es expansiva, o sea, la mirada del otro completa mi personaje. Mi personaje, si estuviera solo en casa, aislado, estaría incompleto. Y gracias a lo que los demás piensan de mi personaje, también yo creo que como ella es tan poco fiable, porque lo que te está contando podría ser mentira, los otros personajes nos están dando pistas al lector, porque al lector tampoco le quiero dejar completamente abandonada a su suerte con esta narradora loca. Entonces, esos chicos pueden hacer comentarios entre ellos que nos puedan dar pistas de qué es lo que está pasando aquí y realmente quién es esta señora y qué es lo que está haciendo en sus vidas, ¿no? Entonces, expansivo, o sea, la mirada del otro como que expande y completa la obra. Vale. Laura, también un entorno rural pequeño, ¿no? Como en el caso de Paula y creo que también en el caso de Julen. ¿Cómo es esa mirada? Sí, eso por ahí justo iba a empezar, de que en mi proyecto también se sitúa en un pueblo y creo que precisamente, bueno, escogí el pueblo por la atmósfera, pero creo que precisamente una de las características que más definen a un pueblo es la sociedad pequeña y la sociedad cerrada, ¿no? Sobre todo es muy peculiar en el caso de mi pueblo porque está completamente aislado del resto de la sociedad, es decir, las personas que viven ahí solo se conocen entre ellos. Y en mi caso, entonces, la mirada de los demás básicamente influye todas las acciones que hacen los personajes.
Es una mirada que está ahí constantemente y está ahí de forma negativa. En todos mis cuentos, mis personajes se sienten observados y se sienten limitados por cómo los miran los demás, porque al final el pueblo tiene una perspectiva muy definida de lo que es cada persona y del lugar que tiene esa persona dentro del pueblo, y tiende a ser negativa, en mi caso, y sienten que no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, al final, es esa mirada, la de los demás, la que les hace sentirse limitados, les hace sentir muchas veces incapaces de actuar, ¿no? Incapaces de enfrentarse a ella, y es eso lo que les lleva al silencio y les lleva a otros temas que también trato en la novela, como son la violencia y la muerte, y eso, al final, sí, la mirada está presente constantemente y es algo negativo y que les obliga a actuar para intentar librarse de la mirada, pero es en cierta parte imposible. Has dicho una cosa, no sé si es un desliz o es que ya estás tan metida en tu texto que lo consideras parte de tu realidad. Has dicho, escogí el pueblo, pero tú el pueblo lo has inventado, más que escogido. Sí. Me quería decir que escogí un pueblo en vez de una ciudad. Ah, vale. Sí, Pensaba que habías dicho escogí el... Ah, vale, perfecto. Sí, vale. porque al principio también... Escogí un pueblo y no una ciudad, vale. Sí, al principio estaba planteando hace mucho la idea de que sucediera en una ciudad o empezar en la ciudad y de ahí ir al pueblo, pero al final decidí escoger el pueblo y quedarme ahí. Entonces, muchos de vosotros habéis planteado el problema del otro, más que la posibilidad del otro, ¿no? Jean-Paul Sartre, uno de los grandes filósofos del siglo XX, termina una obra de teatro con una frase terrible que le persiguió toda su vida, que es: el infierno es el otro, ¿no? Es una frase terrible, una frase que no hay que creerse, la creo al 100%, aunque es verdad que a veces el otro molesta, pero en realidad el ideal consiste más en ir a integrarte en el otro, a corresponderle al otro, más que el otro me perjudica, pero en general hay miradas inquietantes hacia el problema del otro, ¿sí? Quitando quizás el caso de Julen. ¿Habéis tratado el otro más como un problema que como una posibilidad? Ojo, que puede ser un problema, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Bueno, ¿París? Primero, pues, me gustaría destacar que yo creo que todos hablamos del otro, pero también como que hay una especie de aislamiento, ¿no? En todos los proyectos, pues el pueblo aislado, el personaje como que metido en sí mismo y tal, como que, sí, no sé, como que hay una distancia importante, pero yo sí me lo planteé el otro más como una posibilidad de explorar y de ser explorado. No, claro, un problema también, pero como parte de la posibilidad, ¿no? Una franja de un montón de cosas, yo creo. Sí, como posibilidad, sí. ¿El resto? ¿Queréis decir algo? Sí, bueno, en mi caso, el otro, al contrario que París, el otro es completamente un problema. Es un problema. Sí, sí, porque en este caso mi proyecto, como he dicho, quería plantear la idea de una sociedad que se descompone y que está decayente y que básicamente se come a sí misma, ¿no? Entonces, este tipo de sociedad existe porque no hay realmente una sociedad como comunidad. Hay personas aisladas que están en constante enfrentamiento y violencia con los demás. Entonces, en este caso, en mi novela, en mi colección de cuentos, quería explorar la posibilidad de eso, de que no hubiera convivencia con el otro porque fuera imposible. Sí que mis personajes tienen como un deseo de pertenecer y tienen un deseo de establecer una relación con el otro, pero al final es imposible. Y ahí está un poco sí, el tema de mi colección. ¿Queréis decir algo? ¿Algo más? En mi caso sí me limita la mirada ajena, pero también me estimula porque yo no quiero ser como las abuelas del pueblo. Yo, quiero romper con eso, y no en el sentido de cotillear. Siento que en los pueblos una cosa esencial es cotillear, porque si no, qué aburrimiento sería vivir en un pueblo, pero hay ciertos temas que... Eso, no quiero ser parte de eso, no quiero ser parte de la sociedad o de las ideas que están como impuestas un poco, que no me gustan tanto. Bueno, yo te puedo decir que en las ciudades se cotillean mucho también, ¿eh? También, sí. Vamos. ¿Sí? ¿Quieres decir? No. No. Vamos a escuchar algunos fragmentos de vuestras obras, prosa, poesía. ¿Os apetece conocer un poco más cómo son estos textos, donde aparece una mirada del otro puesta en conflicto, puesta en
en escena, ¿sí? Paula y Paris, ¿os apetece leernos un fragmentito de vuestros textos? ¿Sí? Sí. Bueno, empiezo yo. Eta etxitzen zaren momentu horretan bertan hasten zara dolu bat bizitzen, egoera onartzen. Denboraren joanean, iraganari begiratzen diozunean, zeure buruari esaten diozu agian ia dena ustekeria bat baizik ezela. Eta ustekeria bat hasieratik. Eta ez nire aitak gezurra esan zidalako edo faltsuki jokatu zuelako. Nik neure bizitza eta neure aleginak gezurrez jantzi nuelako baizik. Horrela pozik iraun ahal izateko. Baina horrek salbatu ninduen. Horrek ninduen errendimitzen. Bizia gezurrak asmatzeko artea da non neuk ere ez nuen sumatzen gezurratzean pilatu zitzaidala azkenerako egia handia. Aita ez da lehen zena, aita ez da pertsona funtzionala, ez da sekula berriz pertsona hura izango, aita ez da nik izatea nahi dudana, aita ez da monstru horren atzean gordetzen dela uste dudana, aita da alkoholikoa, eta punto. Aita ere da gezurtia, berekoia, libertaderik gabeko ume bat, hori posible bada, pertsona gaiztoa. Ez dut maite eta ni ere ez nau maite. Berdin zaio, ito dadila alkohol artean. Utz nazala pake santuan, betiko bakarrik, bizi nahi dut urrutik, Kariben, kintisimo koinoan. Baina itzultzen naiz eguneroko errutinara, ez dago beste lekurik niretzat. Dena golpean gelditu dela ematen badu ere, ez dela inoiz berriro abian jarriko, ez dut besterik. Unibertsitatera joan behar naiz, ikasi, erosketak egin, etxea garbitu, amari etxean lagundu, bizitzak mugimenduan darrai eta eskerrak. Urteak joan ala, azkenerako, gertatutakoaren itzal bat besterik ez zai gelditzen. Batzuetan ozenki buruan bueltaka molestatzen darabilkidan oinaz esorra. Arazoak hasi zirenean, etzen erreza izan. Nik bestelako bizi bat desio nuen. Baina denbora behar izan du jakiteko bestelako bizi bat nahi duenak ez dakiela funtsean ez duela inolako bizirik nahi. Munduan ez baitago plazera handiagorik, norberak barren-barrendik zinez nolakoa den sumatzen duen hartara, itzuli nahi etengabeak ematen duena baino. Ez da bat ere erreza nork bere burua berez duen plazer isil horretara gidatzea. Asko zerrezagoa da bestelako izan nahiaren inertzian segitzea. Ni ez naiz oso zena esatera usartzen, baina uste dut onartu dudala egoera. Ederra da sensazio hori. Nork bere realitatea onartzea. Aurreneko sintomarik ederrena, bere neurriko ritmo eder batera itzultzeko poiki-poiki. Zoriontsuenak ere negarri egiten duelako kontsolamenduak ez du zeurea salbatuko ulertzen. Zuk zeure gaitziturria bilatu eta oneratu. El río. Ebrio brío en la palabra inútil, inútil vida, inútilmente. Turbación huracanada, rara estaca y aparatosa sílaba afrodisíaca. Reír que quiere ser río porque rehuye la sempiterna estancia. No por más, no por menos. Se marea como un gringo Copacabana, poca madre, medio sincopado, desandando montículos bellos y alabando al sol de la noche. Es arrancarse las costras secas y beber el titanio en los canales, atropellando la fiebre y el bilis para reventar la burbuja aspereza, que rima hermano y hermana, sin salirse nunca de la línea recta. Sombras. Hay que recargarse los barrotes y respirar con ahínco la alborada, sin esa menesterosa necedad de tornar el cuello hacia donde el vago oleaje de tu peso espera punzante a que me voltee y me distraiga y fantasee. Dos sombras. Se divisan apenas. La farola trata de enfocarlos. Danzan, se revuelcan. Gozan de esa llaga abierta y vívida que es la esperanza. Matriz de toda herida. Pasa una brisa, anochece. Parpadeo como si mis pestañas me ayudaran a emprender el vuelo. La luna se dispone a fumar. Me avienta el humo en la cara. Para ya de llorar, me dice. Cool jazz, me exige. Y fuma de nuevo, desinteresada. Mejillas enrojecidas por un beso, esos nervios de tropel, la aureola sostenida y el liviano estoy de una mano sobre otra. Me siento como un vago, quizás como un poeta. Una figura medita vestida de azul y se recarga en los barrotes oxidados. Otra le pasa un brazo por encima, se siente como un dije, como un dirás, como un estamos. Se abrazan.
Raro sería que no se fijaran en el monte. Sienten sueños, sienten ansias. Se besan. Una sombra cierra los ojos y se le hace un hueco en las entrañas. Amanece. Bueno, quería preguntaros, en la literatura actual, y pasamos a otro tema, el tema de la imaginación. Hemos hablado en las reuniones previas sobre cómo la literatura actual hay una corriente, no voy a decir que hegemónica, pero sí una corriente muy importante en la cual se están diluyendo la frontera entre el autor, el narrador y, en el caso de la narrativa, también el personaje. De manera que a veces no sabemos muy bien si el que narra es el mismo autor que figura, cuyo nombre figura en la portada del libro, o si ha creado otro narrador con su nombre. Es decir, hay una serie de mezclas una serie de ambigüedad entre narrador y autor que está llevando a la literatura a veces a un desconcierto al lector, pero a veces también es verdad que sugerir lecturas bastante refrescantes. Quería preguntaros si participáis de esta corriente literaria en la cual el yo del escritor se funde con el narrador de la obra, incluso a veces con el protagonista principal de la obra. ¿Os sentís que separáis perfectamente el yo de lo que escribís? Igual vamos a empezar ahora por allí, por Laura, para cambiar un poco el orden. ¿Cómo te sientes respecto? ¿Conoces un poco qué está pasando ahora mismo en la literatura actual? En todo esto que se llama autoficción, literatura biográfica, etcétera. ¿Cómo te sitúas aquí? Sí, lo conozco. Me parece una corriente muy interesante, pero en mi caso me alejo completamente de ella. No me interesa y nunca me ha interesado incluirme a mí misma en lo que escribo. Es más, cuando escribo lo que me interesa a mí es explorar algo nuevo, ¿no? Algo que no soy yo. Entonces, yo sí que me oriento más hacia la ficción. En este caso, mi proyecto es incluso más marcado porque incluso el pueblo en el que se ambienta mi colección es ficcional. Entonces, en mi caso, no se puede hablar de que haya una identificación con los narradores y conmigo, sino más bien que son todo lo contrario. Son personas que obviamente no son yo, sino que son casi lo más opuesto a mí que podía casi pensar, y en este caso para mí ha sido como, este proyecto ha sido una exploración de cómo sería vivir siendo esa persona y viviendo en esa situación que es tan alejada y tan diferente de la mía. ¿Jules? En mi caso, o sea, yo escribo ficción también. La autoficción como tal a veces puede caer, o en mi caso, si yo de repente decidiese hacer una autobiografía, me daría miedo caer en la anécdota, en simplemente contar como chascarrillos de mi vida. Y cuando escribo intento hacer algo un poco más grande, o no sé, intentar hablar de ciertos temas que me interesan y tal. Al mismo tiempo, yo cuando escribo, sí que además como normalmente me gusta escribir en primera persona, sí que me coloco mucho en el personaje que estoy trabajando en ese momento, que se puede parecer más o menos a mí. En este caso, ¿no? Una señora mayor que tiene una edad ambigua, un origen ambiguo, incluso una identidad de género ambigua que también me interesaba explorar en este personaje, que de entrada parece que no se parece a mí, pero yo en realidad, o sea, cuando me pongo en la piel de esta señora y me pongo a escribir a través de ella, sí que siento que soy yo en muchas cosas, ¿no? Y esta mujer se obsesiona con 5 chicos veinteañeros y puedo a lo mejor exorcizar o explorar cosas, inseguridades, obsesiones que yo pueda tener, por ejemplo, con la idea de la masculinidad, con la idea de encontrarme por la calle de noche con un grupo de 5 chicos veinteañeros y poder sentir más o menos seguridad, como cosas que me pueden afectar a mí, los puedo canalizar a través de esta señora bruja mayor y tal. Yo puedo ser ella, ¿no? Entonces yo cuando escribo La Reina de Larga, yo soy La Reina de Larga. Entonces, y puedo colar muchísimas cosas autobiográficas. Y lo divertido de hacer ficción es que nadie se va a enterar qué cosas son estrictamente autobiográficas, excepto las personas implicadas en esa anécdota, o mis padres, de repente, o mis amigas. Pero y además, vamos,
no están avisados, ¿verdad? No. ¿No? ¿No Además están- está tan filtrado por la ficción, está tan retorcido y tan vale. manipulado y tan exagerado, porque de nuevo es que no me interesa, o sea, yo soy periodista, he estudiado el periodismo, he estudiado el escribir desde la veracidad, entonces cuando hago ficción no me interesa para nada contar la verdad. París. Sí, bueno, mi poesía es totalmente pues, subjetiva, no tiene mucho de objetiva, de pronto sí, pero no mucho. Y a mí me interesa, o sea, en cuanto a la imaginación dentro de la autoficción, yo sí es verdad que cuando hablo sobre personas que conozco o intento explorar una relación con alguien de mi mundo real, mis conexiones, sí es verdad que no hablo de la persona en sí, sino que tomo la versión que yo tengo de esa persona en mi imaginación y la otra la mato y me quedo con esta. Y siento que esta me da muchísimo más juego porque yo tengo control un poco sobre este otro y puedo exprimirlo más hacia donde yo quiero que vayan las emociones. Y también cuando escribo narrativa me gusta hacer eso, me parece muy interesante, me parece más interesante que inventarme a alguien más, inventarme una visión de un otro. Si yo escribo una novela donde sales tú, Roberto, por ejemplo, va a ser otro Roberto, yo creo que, no sé, igual se me haría divertido hacer un Roberto que fuera más, pues no sé, que le encantara bailar, cosas así, no sé. Como que me da para juego. Encaja. Y pues sí, me gusta y siento que como el género de autoficción, siento que está... ahorita es como de lo más interesante que se está escribiendo. ¿A ti es un género que te interesa? Sí, hay un... Decía Laura que no es un género que le interese. ¿A ti es un género que te interesa? Sí, a mí me interesa, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa esa membrana que antes separaba la realidad de la ficción? Aunque en realidad nunca la ha separado. Pero bueno, pongamos que imaginariamente separaba, esa membrana se ha hecho más porosa, ¿verdad? Claro, sí. ¿Tú le ves, encuentras ahí un campo de literario estimulante? Sí. Hay, por ejemplo, un escritor mexicano que se llama Juan Pablo Villalobos, publica Anagrama, y él lo que hace mucho es eso, autoficción, nuestros personajes se llaman Juan Pablo también, pero se toma la realidad con un humor que es falso, es otra fantasía dentro del mundo real. Y por más que esté pegado a un mundo concreto, una ciudad concreta o lo que sea, y es él el que lo está viviendo, que sea explicada a través de su imaginación, no sé, es como que de repente se vuelve como si fuera como un sueño, ¿no? Casi, ¿no? Que ocurre en lugares reales y tal, pero las situaciones son distintas, inverosímiles, pero está todo aferrado a la fisicalidad y al terreno. Y el escritor, consciente de que es escritor y que está escribiendo, siendo escritor, yo creo que da para algo no solo divertido, pero pues, interesante, y creo que también habla mucho del mundo actual, ¿no? Como estamos enfrascados en nosotros mismos, y por eso es que la primera persona se escribe bastante hoy. O sea, es muy difícil encontrar un narrador como Laura que sea completamente objetivo, porque la gente necesita hablar de ellos mismos, y yo creo que está bien. Oye, te he interpelado, ¿eh? Sí. Luego te preparas una respuesta. No, sí, puedo responder. Sí. ¿Quieres responder? Sí. No, Espera, sí. vamos a dejar que Vale. hable Paula y así quedamos un poco de intriga. Ujú. ¿No? Sí, ¿no? Así terminamos un poco. Paula, tú has hablado de la situación de partida de tu poemario, es una situación bien real. Sí, o sea, por ejemplo, esta corriente yo no la conozco, no puedo decir nada, pero sí que mi texto, por ejemplo, es muy real, o sea, no es nada ficticio, los personajes son reales, o sea, mi padre tiene insuficiencia muscular, la hija es real, las vivencias o son mías o son las de mis amigas, son muy reales, todo es real. Y siento que, o sea, yo lo que es, cada vez que escribo, escribo desde la realidad, aunque esté exagerando algo, aunque me esté imaginando algo, escribo desde mis valores, escribo normalmente desde mi dolor incluso, porque es algo como que no se puede explicar también, o como que nos deja como sordos o mudos, y creo que justo los escritores nos empeñamos en poner palabras a eso que no se puede escribir, o sea, palabras como a la nada. Entonces no entiendo muy bien esta corriente, pero bueno, ya me informaré. Vale. Ahora sí, Laura, ¿querías contestar un poco a Paris, dar tu visión? Sí. Sí, bueno, sobre todo es la idea de eso, de que estamos como
somos una sociedad que está muy centrada en sí mismos, ¿no? Que estamos muy encerrados en nosotros mismos, y eso era autoficción como una forma de escribir y lidiar con ello. Y sí que es cierto que a mí, como un libro que voy a leer me parece súper interesante, pero precisamente personalmente como escritora no me interesa, precisamente porque a veces estoy tan encerrada en mí misma que quiero salir, ¿no? Entonces, precisamente por eso mismo no me interesa escribir sobre mi vida, porque a veces, no sé, yo a veces siento que ya vivo toda mi vida desde el yo, y a veces me canso, a veces necesito salir y explorar algo nuevo. Entonces, yo creo que hay como esas dos vertientes, ¿no? De que estamos muy encerrados en nosotros mismos y vamos a contarlo, y es muy interesante, pero también a veces hay que salir de ello y explorar lo que es ser otro. El yo cansa, has dicho. Sí, a veces sí. O sea, me encanta, ¿eh? Me encanta quién soy y me encanta vivir como yo, pero a veces me canso y a veces tengo que salir y explorar algo diferente. No, porque al final la vida es muy rica, hay muchísimas formas de vivirla, muchísimas perspectivas, y quedarse solo en una me parece muy triste. Entonces la literatura es una forma de salir y explorar y conocer algo nuevo. Yo quería decir que yo cuando uso el yo, casi estoy pensando menos en mí mismo y más en el lector. O sea, lo bonito de hablar en primera persona es que vas a obligar a una persona que no conoces a pasar por lo que tú quieres que pase. O sea, yo puedo hacer que esta persona sufra un sentimiento o tenga un pensamiento o que sea radicalmente opuesto ideológicamente a lo que esa persona es. Si lo hago en tercera persona, es mucho más de, mira, este personaje por aquí pasaba y hacía estas cosas. Pero si yo hablo desde el yo, voy a colocar al lector en un lugar pues muchas veces muy incómodo. O sea, si hago que mi personaje haga cosas malas, moralmente reprobables, que es algo, por cierto, que me gusta mucho hacer, me gusta que mis personajes hagan cosas chungas a veces, no es tanto por mí, es que a veces es como una herramienta literaria para el lector, para ponerle un poco contra las cuerdas y ver hasta qué punto es capaz de aguantar eso, hasta qué punto es capaz de empatizar con mi personaje, que mis personajes son personajes, nunca son malos, en plan, no hay personajes malos y buenos, todos los personajes son complejos y yo empatizo mucho con todos mis personajes, los quiero, aunque les haga hacer cosas a veces, pues tal. Y es eso, es un reto. Para mí la primera persona y el yo es un reto al lector. Por ordenar un poco los temas, creo que estáis hablando de cosas distintas, aunque todos estáis perfilando contenidos muy interesantes, ¿no? Estáis hablando de salir del yo. La literatura, no solo la narrativa, también la poesía, nos hace salir de nuestro yo y encontrar otros yos, encontrar otras subjetividades, otras maneras de pensar, otras éticas. No leemos solo para conocer las peripecias de una gran aventura, sino para vivirla desde un yo que no somos nosotros, ¿no? Borges deseó la muerte durante los últimos 15 años de su vida y el argumento siempre fue el mismo. Estoy muy cansado de ser Borges. Si leemos sus últimos libros de poemas, lo dice constantemente. No soporto ya vivir la realidad siempre desde este yo. Borges se quedó ciego y la lectura le estaba por lo menos obstaculizada, ¿no? París habla de otra cosa y habla de algo muy interesante, ¿no? Has dicho, a veces la vida es como un sueño, porque los yoes los distintos yoes que yo piloto en mi vida social, en mi vida íntima o incluso en mi escritura, a veces son meros artificios que yo voy inventando y que se van construyendo con otros artificios. El tema de la autoficción va un poco por ahí, creo yo, ¿no te parece? Es decir, no tenemos un yo fijo, no somos un yo todo el tiempo. A veces cuando interactuamos en un grupo social somos un yo distinto, construimos una máscara distinta. Ayer hablamos de las máscaras. Bueno, lo que hablamos ayer ya se quedó en lo de ayer, pero en realidad creo que París hablaba de otra cosa, ¿no? Con el tema de la autoficción. Sí. Corrígeme si me equivoco. No, sí, o sea, sí, un sueño en parte por eso, por la variabilidad del yo multifacético, y yo creo que también tiene que ver mucho, bueno, con el tema de la pertenencia, ¿no? Cómo nos amoldamos para intentar pertenecer, y es que a nadie pertenece. Pero otra cosa que a mí también me interesa, pues, de la autoficción, particularmente, es que a veces el mundo real no necesita nada de imaginación y no necesita nada de artificio ni nada para ser lo suficientemente interesante, y más, por ejemplo, un escenario como puede ser una ciudad grande como la Ciudad de México o lo que sea,
no sale a la calle y se encuentra con absolutamente todo. Entonces ya en ese sentido el narrador se convierte en, no tanto como un periodista que va y te cuenta lo que es, sino que es que realmente es una persona que lo está viviendo. Y es su manera de conectar lo que está viendo, lo que está viviendo con su intimidad y con su yo. Y de ahí es cuando viene, ¿no? Con qué parte del yo conecto el mundo con el que estoy viviendo, ¿no? Y por ahí va. ¿Creéis que a través de la escritura os estáis construyendo o que os estáis despersonalizando? Un poco al hilo de este desdoblamiento que hacéis en la escritura o de esta separación, como decía Laura, que hacéis en la escritura. ¿Creéis que en la escritura, a través de la escritura, estáis construyéndoos personalmente o quizás os estáis despersonalizando y fundiendo en esta masa de yoes donde no se sabe cuál es el autor y cuál es el lector, cuál es el sujeto y cuál es el objeto? Sé que es una pregunta muy general, pero... Yo siento que cada vez que escribo me estoy construyendo, estoy como creando una narrativa que aunque no sea mía, pues me construyo a través de ella porque digo, pues he escrito esto, es como que cambia mi perspectiva un poco mental de lo que soy y voy creando también poco a poco, pues eso, la narrativa de lo que soy. Y también con lo que ha dicho Julen he pensado antes, no sé si tiene mucho que ver aquí, pero sí que es verdad que yo también escribo pensando en el lector un montón, porque yo cada vez que escribo, o sea, cada vez que leo y encuentro como una lectura que me gusta mucho, es como que siento que está describiendo algo mío con las mejores palabras posibles y es como que mi propia experiencia cobra otro sentido como mucho más bonito y sanador. Entonces sí que quiero crear en el lector eso mismo y a través de ello yo también me construyo porque es como que mi experiencia propia también cobra otro sentido. No sé si me he explicado bien. Te vas ampliando en realidad, ¿no? Eso. ¿Sí? Sí. ¿Paris? Pues yo siento que me voy como que exponiendo. Exponiendo. Sí, como que en cada poema mío hay un yo distinto, entonces puedo yo luego ver todas las facetas de mí mismo y me conozco mejor, ¿no? O sea, no siento que me voy dejando ni que me voy fortaleciendo por cada cosa que escribo. Sí que es verdad que uno va aprendiendo, ¿no? Pero yo siento que es una manera de dar testimonio un poco de los sentimientos que he tenido, cómo he lidiado con ellos, cómo he visto a las personas, qué problemas me han afligido y es una manera como de hacer visual mi mundo interior, yo creo. Entonces, sí, yo creo que hago eso. Es un poco parecido a lo que decía Paula, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que está un poco en sintonía, ¿no? Sí. ¿Julen? ¿Sí? Sí, o sea, estoy de acuerdo con ambos, la verdad. O sea, yo también siento que me construyo, también siento que me expongo. Bueno, aunque no haga autoficción, cuelo cositas por ahí. Y además ahora lo has dicho. Claro, Lo has dicho. mierda. Ahora lo has dicho. Bueno, os he dado pistas para saber dónde están las claves. No, pero sí que me pasa igual que mientras estoy escribiendo la novela me estoy construyendo y estoy igual, no me gusta decir que hago terapia, pero sí que intento enfrentarme a temas míos y resolverlos o no resolverlos en el texto. Pero también pasa una cosa que me ha pasado a mí ya que he terminado ya varios proyectos, ¿no? Algunos de ellos se han publicado y esos proyectos pasan los años y yo ya no los leo, no los toco, o sea, eso ya está publicado, ya no lo toco más. Y entonces sí que en ese sentido como que son partes de mí que voy dejando, o sea, que es todo lo contrario a construirme, es casi como si me quitase partes y las dejase ahí fuera para que otros las toquen y a veces me pasa que cuando vuelvo por ejemplo, si vuelvo a mi primera novela, pues a veces la leo más como un lector ya que como el autor de esa novela. O sea, no recuerdo muchas de las cosas que escribí, no me reconozco en muchas de las cosas. Entonces eso, es como construirme para luego lanzarme ahí al vacío y olvidarme. ¿Laura? Sí, yo en mi caso diría que sí, eso también me construyo, porque para mí, al menos mi proceso de escritura tiene mucho que ver con la exploración. No siempre tengo un tema o una inquietud que quiero explorar. Entonces yo creo que a través de escribir es como lo exploro y cómo voy descubriendo pues partes del mundo, partes de mí misma o lo que sea, y al final a través de eso voy construyendo o una visión del mundo o me voy construyendo a mí o así. Dices una palabra importantísima cuando los que hemos dado clases de escritura creativa
a veces hemos dado clases, aquí en el propio Instituto Navarro de Juventud hemos dado muchos cursos, no solo en los encuentros, sino también fuera del programa de encuentros. Una de las cosas que tratamos de que entienda el alumno amateur, el que está empezando a escribir, no vosotros, que ya lleváis unos cuantos años escribiendo y habéis escrito textos con una solidez y una consistencia palpable, ¿no? Pero sí que al escritor amateur hay que hacerle entender que la literatura no sirve para ofrecerle al lector un contenido fijo, ya cerrado, sino que la literatura sobre todo, ya has dicho, Laura, tú la palabra clave, la literatura es una exploración. La literatura es un comentario del mundo. Obviamente es una exploración a veces controlada, porque al final es una práctica artística, no es la vida, uno no puede descontrolarse porque puede hacer descarriar el coche que está pilotando, pero esa sería la palabra clave, ¿no? Creo que es la palabra, no sé si estáis de acuerdo, es algo que yo he reflexionado mucho. La literatura es una exploración, es un comentario del mundo, o tenemos que ofrecer ideas ya construidas, tesis ya cerradas, visiones hegemónicas. ¿Cómo lo veis? O sea, a mí me gusta ver textos que me hagan preguntas, ¿no? No que me respondan cosas, no que me digan cómo tengo que vivir o cómo puedo ser feliz si sigo estos pasos, que además, por cierto, creo que es una literatura que está muy de moda, que son me estoy yendo de la narrativa, pero la autoficción, los ensayos de autoficción, perdón, de autoayuda, me refiero, libros de autoayuda que te prometen que si sigues estos sencillos pasos, pues serás feliz o encontrarás pareja. Lo cual es verdad siempre, además, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, es cierto. Mis libros de autoayuda es leer novelas donde otras personas como yo han tenido los mismos miedos que yo, están igual de perdidas que yo y no me ofrecen una clave, simplemente están perdidísimas, no se han encontrado al final de la novela, pero al menos no me siento tan solo. Incluso bueno, en la propia exploración de estos narradores y de estos autores puedo encontrar claves para mí, pero no son respuestas, son siempre preguntas para seguir. Entonces, yo cuando escribo intento también ir por ahí y ser un poquito más ambiguo, más sugerente. Sí, exploración no. ¿Cómo lo veis? Exploración sí. Sí, yo creo que Paula, además, gracias a la exploración, la lectura sí que te da ciertas respuestas, ¿no? Porque te ves tan reflejada que dices, vale, esto es lo que me pasa y hasta aunque sea una pregunta, pero sí que creo que eso no es nada fijo y no hay que decir como verdades absolutas, sino que es como más una exploración. También eso no es solo cosa del autor, sino también del lector. O sea, el lector decide qué es para él una verdad y qué es para él una exploración. Entonces, el lector dice que se va a tomar en serio de vuestros proyectos, ¿no? Y que no, ¿no? De vuestras exploraciones, ¿no? París, ¿sí? Sí, ¿no? Y por ejemplo, hace poco que en los encuentros, ¿no? Que dijo justo Patricio Prón que él cuando se plantea escribir, se plantea desde una pregunta y ya de ahí es que va, y las preguntas dan más preguntas y dan más preguntas y al final no hay una respuesta, pero ya hay pistas o puedes ir resolviendo partecitas, ¿no? Dejando cosas, pero sí, la idea no es darlo todo masticado y dar la respuesta, sino que sugiera y que vaya generando justo más y más preguntas. Que creo es lo más interesante. Patricio Prón, en el acto de los encuentros que dialogó con Cristina Rivera Garza, recordó una frase de Marguerite Duras, que es muy célebre, pero que es muy paradójica y, sobre la escritura. Marguerite Duras dijo, escribo para saber qué escribiría si escribiese. ¿Sí? Es decir, si yo escribiese, ¿qué escribiría? Bueno, pues me pongo a escribirlo. Pero no está claro que yo sepa qué escribiría si me pongo a escribir, porque no queda claro. Mi interior no está las 24 horas del día iluminado para mí, ¿no? Va un poco por ahí la cosa, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, yo además siento que en el propio acto de escritura hay como cierta incertidumbre donde estoy escribiendo tales palabras, pero yo sí llego a un punto donde paro y digo, estoy diciendo esto, pero podría estar diciendo 10 combinaciones diferentes de palabras o 10.000 en el momento, pero ahora no sé por qué estoy eligiendo estas y luego entonces es justo eso, es como lo que es más que nada como un interrogante que a ti te sale y no es no es como escribí esto, sino más bien justo si estuviera escribiendo esto es lo que me saldría, no sé, es como una pregunta constante que estás ahí, no sé. Sí, no sé, es muy abstracto. Oye, habéis empezado con nervios, pero os veo relajados.
¿Cómo os veis? ¿Os veo ya relajados? Mejor. Yo creo que ahora hay que cortar esta relajación y volver a la tensión. ¿Qué os parece si escuchamos un fragmento de La Reina de Larga, de los cuentos de Mudavilla, por parte de Julen y Laura? ¿Sí? Vale, vamos allá. ¿Los tenemos? ¿Sí? Vas a tener que tomar aire, ¿no? Sí, eso, como ya he dicho, esto es una novela que está basada en una sola frase y este es el inicio, ¿vale? Se la llevaron envuelta en plástico, pobrecita, y yo, que llevaba siglos sin fumar, me he tenido que encender uno pequeñito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tiempos aciagos! Menos mal que están tocando estas tormentas de verano que lo arrastran todo. La sangre, el olor a muerto, los pelos rizados, las extensiones. Aunque ni siquiera gritar se le puede oír ya una. Solo el crepitar del agua contra la piedra. El asfalto, los caminos de arena que se tornan ríos de barro. Ta, 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 ta. Metralletas del cielo toda la noche con las puertas y las ventanas abiertas. Cubos para sacar el agua que se mete dentro. Y que se me encharque la casa no me molesta. Me molesta el ruido. Sobre todo cuando es ruido de lluvia que ensordece los asesinatos. Que aunque yo siempre he sido de buen dormir, por un grito de socorro me levanto. Agarro el cuchillo jamonero y la sartén y salgo a la calle sin miramientos. Putos hombres hijos de puta. Pero con la lluvia me quedo seca. Ya puede haber una revolución fascista llamándome a la puerta que yo ni me entero. Pasaría de largo el desfile. Me perdonaría la vida gracias al buen dormir. No muchas horas, tal vez 5 o 6, pero sí bien aprovechadas y con sus respectivos sueños. Un sueño por hora dormida. Casi siempre sueños buenos, de otras vidas, otras tormentas, otros veranos, otras muertes que a menudo se me cuelan, sueños violentos, violaciones. Y cuando me pasa, pienso que es porque una hermana está sufriendo algo atroz no muy lejos, pero nunca me despierto para poder salvarla. Los sueños asesinos nunca me hacen brincar del susto, bañada en sudor. Suele ser al revés, que cuando sueño algo bonito, mi cabeza llena de pájaros dice basta y me jode el sueño, se acabó. No más príncipes albanos con mansiones junto al mar. Nada de conversaciones eternas con Marilyn. ¿Qué tal estás, amiga? ¿Cómo es el más allá? ¿Sientes acaso todo el amor que te profesamos desde aquí? ¿Sabes el icono en el que te has convertido? ¿Eres consciente de todas las camisetas, todas las velas aromáticas, los ungüentos, las películas, los libros, los llaveros, las muñecas hinchables? Supongo. Qué asco, pero ¿qué le vamos a hacer? El caso es que hablo con Marilyn de todas estas cosas y cuando ella me va a responder algo crucial, secretos de Estado como el motivo de su muerte o el tamaño del pene de JF Kennedy, abro los ojos y de pronto ha dejado de llover. Y, caprichos del destino, ha sido justo cuando el cadáver ya ha sido retirado y enviado a quién sabe dónde, la morgue, el despacho policial, la casa del juez. No lo sé, una lluvia inoportuna, indiscreta, que jalea cuando están matándola a una y solo se detiene una vez se ha perpetrado el crimen. Menuda lluvia cómplice, machirula, lluvia misógina que me deja todo el jardín hecho un Cristo, macetas y platos anegados, tierra húmeda por todas partes. Y aunque sé que es bueno, que la flora lo agradece, no deja de ser un engorro. Yo voy a leer el principio del tercer cuento, que se titula La brecha. Empezó así. Las primeras familias llegaron a esta tierra que un día sería Mudavilla, como en una procesión. 2 largas filas de hombres silentes vestidos de negro que, con las manos vacías y los niños a cuestas, vieron en este laberinto olvidado de árboles la posibilidad de construir una comunidad próspera, y lo reclamaron. Fueron esas manos, ásperas y arrugadas y tan pobres, las que talaron los troncos y despejaron las raíces. Esas manos endurecidas buscaron a tientas cualquier mínimo indicio de esperanza o futuro y construyeron los cimientos de aquellas primeras casas en las que crecerían sus hijos y los hijos de sus hijos y que algún día llamarían hogar. Allí nacieron ellos 2. Crecieron pisando la misma madera que un día su familia sacó de los árboles, tocando la misma piedra que habían colocado sus antepasados para resguardarse de aquello que aguardaba fuera, y en esa rugosidad ancestral se preguntaban por qué habían ido hasta allí, qué habían sufrido para alejarse tanto de todo, para llegar a ese bosque y creer encontrar la vida en él. Pero sus preguntas, aunque escuchadas, se quedaban sin respuestas. No se sabe más de esos días. En Mudavilla nunca les ha preocupado mucho el pasado. Lo único que conocen es un eterno presente que, sin saberlo ellos,
les envuelve en unas ramas gruesas, con espinas, y nunca les dejará ir. Entrar en ese bosque fue dejar ir al tiempo. Bueno, pues llevamos hora y cuarto charlando, se nos ha pasado rápido. Paula quería plantear una mirada que fuera mejor que la mirada de una cierta mirada negativa en un entorno pequeño. Paris quería hacer una exploración interior y exterior. Julen quería hacer un reto formal que a la vez traía un contenido. La forma no es solo forma, es también contenido. Laura Laura quería indagar en una realidad y en el silencio. Son proyectos grandes, son proyectos ambiciosos, son proyectos que tienen una consistencia literaria grande. Así que os voy a hacer la última pregunta. Encuentro 4 trabajos con ambición, con consistencia, con intención. ¿Creéis que hay un camino por delante para estos trabajos? ¿Un camino por delante para vosotros como escritores? Digo lo mismo que dije ayer, no me refiero tan solo a publicar, a que vuestros nombres estén en un día en una librería, sino a un camino personal de conocimiento, de construcción separado. Tal y como habéis comentado. ¿Creéis que hay un camino por delante? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis con ilusión? ¿Lo veis con esperanza? ¿Lo veis con cierta angustia? ¿Lo veis con miedo? ¿Cómo lo veis? ¿Hay un camino, Paula? Yo me siento un poco pequeña porque no tengo estudios literarios ni nada. He escrito súper poco y he leído también poco, como ya has dicho al principio. Pero bueno, siento que todavía tengo que escribir bastante y leer mucho para sentirme capaz de escribir como un libro, por ejemplo, pero me ha gustado mucho el proceso que hemos vivido aquí y siento que sí podría seguir con esta ficción, que por ahora no es nada no lo veo nada serio, nada que lo quiera hacer a futuro, sino, como me dijo Aran, no sé, cuando estuvimos un día en una reunión, me dijo que ella veía la escritura como algo lúdico y yo también lo veo así por ahora. Y ¿es un camino bonito? ¿Ves un camino bonito? Sí. ¿Sí? ¿Es un camino bonito? Sí, me gusta escribir y ¿Sí? lo disfruto. Bueno, ¿París? Pues sí, mi vida va muy ligada con la escritura, entonces yo creo que como todavía me queda vida por delante, pues yo creo que voy a seguir escribiendo y hay muchos temas que todavía me interesan, de cosas que quiero decir, que me falta descubrir de mí mismo. Y pues sí, yo me voy a seguir aproximando a las ideas que me conmueven o que me emocionan y que quiero compartir. ¿Y es un camino bonito, como Sí. el de Paula? ¿Sí? Sí. ¿Es un camino que ilusiona? Tortuoso, bonito. Tortuoso, sí. Bonito, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Julen? Yo creo que Paula ha dicho también creo parecido, de que esto mismo, los encuentros ya son un impulso, yo creo que para todos, sentirnos leídos, sentirnos validados, y también quería aprovechar para dar las gracias, ¿no? A Encuentros, a Aniana, al jurado, a todo el mundo que ha hecho que estemos aquí, que ha hecho posible este fin de semana, que ha sido increíble, con un montón de propuestas chulísimas, y eso, por un lado, que nos hayan seleccionado es como una motivación para a lo mejor seguir trabajando, ¿no? Y luego, por otro lado, la inspiración que ha sido como ver a los compañeros y eso. O sea que sí, yo creo que salimos de aquí reforzados y optimistas. ¿Cómo es el camino? Paula ha dicho bonito, París ha dicho bonito y tortuoso. ¿Le añades un tercer adjetivo? No, me gusta bonito y tortuoso, pero yo me torturo mucho cuando estoy escribiendo, pero luego creo que sé salir. O sea, cuando escribo soy muy intenso, pero luego también hay que pasarlo bien. Laura, ¿hay un camino? ¿Ves un camino? Sí, desde luego, yo veo un camino muy largo que espero que me dure toda la vida, de escribir y seguir descubriendo y explorando y de experimentar cada día esto tan bonito que es la escritura. Y sí, pues eso, veo un camino muy largo, pero también muy emocionante y que tengo muchas ganas de descubrir. Bueno, entonces tú has dicho dos adjetivos para cubrirle a Julen: largo y emocionante. Un camino bonito, tortuoso, largo y emocionante. Mucha suerte. Gracias. Gracias.
Y...